Oremos juntos. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de recordar que no somos nosotros, Señor, aquí tratando de ser buenos en nuestro interés de ser religiosos, sino que tú, Señor, bueno y fiel, has estado convocando a tu pueblo para exponer tu palabra, guiarnos a través de ella. Y en esta mañana solo queremos decirte, Dios, por favor, así como el propósito que tú mismo trazaste desde antes de la fundación del mundo a través del Evangelio de Juan, para afirmar la fe de tu pueblo, te rogamos, Señor, afirma nuestra fe. Y que en medio de un mundo de amenazas, de incertidumbres, de problemas, de necesidades, nosotros podamos creer mejor en ti y exponernos a la verdad de tu palabra con confianza de saber que tu palabra es viva, eficaz, tiene la capacidad de transformarnos, de impactar nuestra incredulidad para creer mucho mejor en ti. Señor nuestro, anhelamos ver un pueblo que te cree con fidelidad, y por eso te rogamos que nos des aún un corazón arrepentido por nuestra incredulidad, y que a la luz de la exposición de tu palabra hoy nosotros podamos confiar en que tu palabra fortalece nuestra fe y aún crea fe si no la existe en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra y por el privilegio que tenemos de estar delante de ti, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, el que tiene oídos para oír la palabra de Dios, que oiga. Y recordemos siempre eso. Durante esta semana estamos haciendo algunos cambios en nuestro apartamento, y una de las cosas que estamos haciendo es el cambio de un gran escritorio donde habitualmente yo estudiaba, pero además de los estudios que hacía ahí también estaban algunas cosas importantes. Y no sé si han tenido esa sensación de que cuando ustedes tienen algún lugar que es importante, pues habitualmente ustedes van ahí a buscar esas cosas. Pasa que ya el escritorio no está en ese lugar, pero constantemente voy ahí y me encuentro que el piso está vacío. Y es porque normalmente nosotros estamos presos de la costumbre y los hábitos. Uno de nuestros libros favoritos durante este tiempo con mi esposa se llama ¿Y qué estabas esperando? Es un libro acerca del matrimonio, con el que a propósito esperamos hacer más adelante un grupo de parejas. Y una de las cosas que expresan ahí en este libro concerniente a lo que tiene que ver con las realidades de los matrimonios es que todos nosotros somos arrullados por la regularidad. Y lo que quiere decir esta frase de que todos somos arrullados por la regularidad es que hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en la iglesia, en nuestras rutinas, que se vuelven regulares, se vuelven periódicas, se vuelven constantes, y por lo tanto entonces nosotros nos dejamos llevar como en esa corriente de regularidad, y eso nos adormece de lo que muchas veces está pasando detrás de esa regularidad. Uno de los ejemplos podría ser precisamente la iglesia. Entonces me arrullo por la regularidad de saber que cada domingo estoy ahí, pero mientras estoy en la silla mi mente no está siendo consciente de quién es el Dios viviente, el que está hablando a mi vida, está hablando a su pueblo. Entonces esta realidad es una realidad con la que los cristianos vamos a tener que lidiar todo el tiempo. Nosotros, ¿por qué hacemos las cosas? ¿En quién creemos? ¿Qué hay detrás de un culto dominical? Así que por eso el día de hoy, en esta enseñanza que he denominado la necesidad de la vida frente a la amenaza de la muerte, vamos a estar reflexionando entre esa lucha que hay entre las amenazas de un mundo que no le da la importancia a un Señor, a un Salvador, a un Dios, y más grave todavía, una iglesia que le cuesta creer, que lucha con ese arrullo de regularidad, de religiosidad, y la fe verdadera en Cristo, que es el propósito del Evangelio de Juan. Y durante este tiempo vamos a estar viendo todo el capítulo 11 de Juan, y vamos a estar dividiendo esto en 3 puntos. El primer punto será la amenaza de la muerte y la necesidad de vida, y vamos a ver esto en los versículos del 1 al 19. Y en el punto 2 vamos a ver Jesús, la única esperanza de vida, desde los versículos 20 al versículo 44. Y el punto 3 será la perseverancia en un mundo de muerte, del versículo 45 al 57.
Y mi argumento para hoy, para la iglesia, que ustedes puedan abrazar, es que en un mundo de muerte y desesperanza, Cristo es tu resurrección y tu vida. Si hay algo que quiero que te aferres hoy, y lo cual estoy convencido que Juan escribió esta porción, habituándonos en el contexto de lo que está pasando en el Evangelio, en la vida de Jesús. Este es uno de los milagros más importantes porque finaliza con broche de oro esa campaña ministerial de Jesús para afirmar que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Él es en quien las personas deben poner su fe. Él es el objeto y objetivo de la fe, porque Él es Dios. Y lo demuestra con este milagro en donde Él llama de la muerte a Lázaro con su voz. Y para recordar esto, entonces, lo que vamos a recordar hoy es que en un mundo de muerte y desesperanza, Cristo es tu resurrección y tu vida. Y una cosa es decirlo, mis hermanos, pero otra cosa es vivirlo. Y yo quiero que hoy consideremos esto. Durante este tiempo hemos estado relatando diferentes milagros. Jesús obró, por ejemplo, para cambiar el agua en vino, como un gran milagro de apertura a su ministerio. Una transformación orgánica, real, nunca antes vista por personas que siguieran a rabinos como lo era Jesús. La curación de un príncipe, por ejemplo, a la distancia en el capítulo 4. También vemos milagros sorprendentes en donde solamente con una curación liberó a ciegos, paralíticos, solamente por palabras de Jesús. En el versículo 9, solamente el milagro de Jesús manifestándose ante un ciego de nacimiento puede dar vista. Pero Lázaro saliendo del lecho de muerte no debe ser una de esas cosas que nosotros simplemente recibamos como un arrullo de historias de la palabra de Dios. Realmente es la voz de Dios hecho hombre, trayendo a la vida nuevamente a alguien que efectivamente estaba muerto. Y esto es sobrenatural. Y el Señor no permitió que estos milagros sucedieran sobre la tierra que nosotros pisamos para que hoy los naturalicemos. Entonces vamos a leer juntos el capítulo. Va a ser un tanto extenso, pero quiero invitarte a que me sigas en la lectura y que juntos podamos cubrir el texto. Estaba la palabra de Dios, capítulo 11, versículo 1. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Pero Jesús cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Versículo 9. Jesús respondió: ¿no es allá? ¿No hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día y no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente de su sueño. Entonces Jesús por eso le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Luego pues Jesús halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí. Y se levantó rápidamente y fue hacia él. Pero Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, y suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró porque por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. María, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era un sumo sacerdote, ese año les dijo: ustedes no saben nada ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde aquel día planearon en sí matar a Jesús. Versículo 54. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece?
¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendiera. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Y para traer un recuerdo del propósito de Juan, el propósito de Juan es afirmar la fe de aquellos que han creído. Y para recordar el propósito en el marco de lo que la palabra de Dios quiere con el Evangelio de Juan, que es afirmar la fe de los que habían creído y también presentar una apologética, una defensa, ayudar a creer a los que todavía dudaban en seguir a Jesús y con todo lo que implicaba. Nosotros recordamos hoy que esta porción es un recordatorio a esas personas, pero también a ti, que en un mundo de muerte y desesperanza, Cristo es tu resurrección y tu vida. Y el pueblo de Dios no debe estar arrullado por la regularidad de lo que significa que Jesús nos haya impartido su vida. Debe ser totalmente diferente a lo que nosotros experimentamos en este plano. Es decir, lo opuesto a que nosotros podamos valorar la vida que Dios imparte a través de su Hijo, es vivir en una competencia constante entre la vida terrenal y la vida incomparable que Dios tiene. La falta de comprensión de la vida que solamente Cristo puede dar va a hacer que tú sientas esa competencia. Así que este llamado a que nosotros en un mundo de muerte nosotros podamos afirmar que Jesús es la resurrección en la vida, es ser activo en el creer, vivir para la gloria de Dios, pero también ayudar a otros a creer. Entonces, durante este tiempo vamos a estar analizando el primer punto, y es la amenaza de la muerte y la necesidad de la vida, desde el versículo 1 al 19. Una de las cosas que vemos en este primer escenario que prepara la predicación de Jesús acerca de que Él es la resurrección y la vida, es un escenario triste. Es un escenario decadente en donde una de las personas que Jesús más ama, la relación de Jesús con esta familia es muy importante en su misión. Si hay alguien que vemos que es cercano a Jesús en su misión, en los lugares en donde la iglesia se hospedaba y que fue un lugar clave para la expansión del reino, fue este hogar que en estos momentos está experimentando tremenda tristeza. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, y por eso el texto hace la especificación de María y de su hermana Marta. Realmente lo que estamos viendo en esta familia es unas personas que confían en Jesús como su Salvador, que tienen una relación cercana con Él, que le aman, pero también que Jesús, nuestro Dios, también les ama. Vemos que también el texto menciona que una de estas mujeres, María, fue aquella que secó los pies de Jesús con sus cabellos, en una manera de adoración y profunda entrega y conocimiento de quién era Jesús. Y entonces estas mujeres, con la esperanza y la certeza de saber quién era Jesús, en el versículo 3 dice que mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. El argumento de estas hermanas era el amor que Jesús tenía por Lázaro. Es decir, esta familia estaba segura del amor que Jesús les tenía. Ellos estaban seguros, pero a pesar de esa seguridad, ellos estaban tristes porque claramente esa enfermedad era una enfermedad que parecía muy grave. Y dice el versículo 4 que cuando Jesús lo oyó desde el principio dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces tenemos un propósito con este escenario, es que Dios plantea, al igual que en este escenario, al igual que en tu vida, al igual que el trasegar de todo su plan en el universo, en nuestra tierra, el principio principal de su actuar es su propia gloria. ¿Y cómo esta escena nos recuerda eso? Bueno, Jesús mismo está diciendo: este acontecimiento no será para muerte, sino para que yo sea glorificado, Dios sea glorificado por medio de ella. Y el texto nos recuerda que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es muy enfático en el amor, en esa relación conectada con su corazón, sus sentimientos, su amor hacia esta familia. Así que este momento nos está dejando una conexión emocional, una conexión triste, pero también el fundamento que Jesús tiene de ese amor por esa familia. Hay una porción interesante que está en el versículo 9, y es que cuando él iba de camino a
responder a lo que está pasando con Lázaro, Jesús toma una decisión y es ir a Jerusalén. Y entonces sus discípulos le dicen: hace poco que los judíos te querían apedrear y vas otra vez allá. Y Jesús responde algo importante para esta historia. Versículo 9 dice: ¿no hay 12 horas en el día? O sea, lo que está diciendo Jesús es: un día tiene 12 horas para estar bajo la luz. Eso es lo que está diciendo él. Él está hablando de las horas de luz. Y más adelante dice: si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Y lo que está expresando Jesús aquí es el final de su día ministerial, el final, el ocaso de su vida en la tierra. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que la decisión que él está tomando en ese momento de no ir directamente a Lázaro, sino que tal vez desviarse y tomarse más tiempo para ir, es su mejor decisión para enriquecer la fe de aquellos que necesitaban creer y dimensionar la grandeza de quien él era. Él estaba proyectando las decisiones que en muchas ocasiones para nosotros como el pueblo de Dios son las preguntas: Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites lo que estás permitiendo? ¿Por qué hay tantos desafíos? ¿Por qué parece que no nos amaran? No, Jesús, desde el principio este texto nos deja claro el amor de Jesús. Pero el proceder de Jesús, el tiempo que él se demora más adelante, lo vamos a ver, es un tiempo perfecto. En su soberanía el Señor está desarrollando los planes de manera no solamente perfecta, sino la manera que más conviene a aquellos que le siguen para enriquecer y fortalecer su fe. El día del Señor, Jesús había llegado a su ocaso y su ministerio tenía poco tiempo para manifestar la grandeza de quien él era, la dimensión de su majestad, la hermosura del Dios encarnado. El versículo 11 entonces dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro está dormido, pero voy a despertarlo. Entonces él deja claro que a pesar de su decisión, él está enfocado en el bienestar de los suyos. A pesar de su demora para su familia, tal vez él está comprometido con la fe y el bienestar de aquellos que él ama. Es un principio. Entonces, lo que vemos en esta primera parte es un escenario que puede parecerse mucho a nuestras vidas y a nuestra relación con nuestro Dios. Vemos una constante amenaza de muerte, en este caso es una muerte literal, pero los cristianos no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo que por consecuencia del pecado constantemente nos está trayendo narrativas de muerte, narrativas de desesperanza, de bancarrota, de desilusión, de incertidumbre. Pero eso, mis hermanos, al pueblo de Dios lo que nos debe recordar es la gran necesidad de la vida que solamente Cristo puede dar. Y por eso este texto está aquí, mis hermanos, porque el Señor Jesús nos recuerda que a pesar de cualquier circunstancia, nuestro buen Dios está comprometido fielmente con aquellos que Él ama. Él está comprometido con su bienestar, Él está comprometido con su fe. Versículo 17 dice así: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Jesús esperó aún todo este tiempo, la situación estaba todavía más triste. Era una distancia de unos 42 kilómetros y sin duda esto fue solamente la espera para que el momento oportuno se diera para la exaltación de su propia deidad en aquellos que Él había planeado revelar este hermoso y majestuoso milagro de con su voz levantar a un muerto. Nadie más ha podido hacer eso. Y Él estaba preparando lo último de su ministerio para cerrar con broche de oro. El amor por su amigo moribundo iba a ser usado para la exaltación de su ministerio en el último momento de sus escenas. Y esto es un recordatorio para ti. Nuestra realidad no está determinada por nuestras circunstancias.
Nosotros necesitamos recordar que una constante realidad de muerte a nuestro alrededor, el constante sufrimiento, la constante desesperanza, incertidumbre, lo que sea que estés pasando, soledad, desamor, es un recordatorio de que estamos en un mundo muerto, pero que estamos frente a una gran necesidad, y es de la vida que solamente Cristo puede dar. En un mundo de muerte y desesperanza, Cristo debe ser tu resurrección y tu vida. Y con esta expresión lo que quiero decir es que todos estamos deseando y todos estamos necesitando resurrección y vida. En dos escenarios iniciales. La primera resurrección es que si tú nunca has experimentado una relación genuina con Jesús, si tú nunca te has relacionado de tal manera que tú estés seguro de que tú tienes esa relación como la que Jesús tenía con Lázaro, Marta y María, en donde tú tienes la profunda certeza de cuánto Dios te ama a pesar de tu pecado, y a pesar de tus dudas, tú sabes que tu mayor seguridad es que Dios, a pesar de tu pecado, vino a morir a la cruz para darte la convicción de que su amor es más fuerte que tu pecado. Entonces tú hoy necesitas una necesidad de resurrección espiritual por primera vez. Necesitas clamar al Señor: Señor, yo necesito comprender qué significa tener una relación contigo, que eres el Dios viviente. Y esto se logra realmente arrepintiéndonos de una vida que no puede vivir para Dios. El mundo necesita reconocer que en todas sus búsquedas, en la ciencia, en la filosofía y demás, lo que realmente está buscando es una vida espiritual que logre saciarlo, pero muchos no lo pueden entender. La gran mayoría de la masa de la humanidad no lo puede entender. Pero si tú que estás aquí eres consciente de que en tu vida falta algo más, es porque tal vez haga falta esa resurrección a vida espiritual. Pero por otro lado, constantemente los creyentes que han nacido de nuevo y están seguros de que Dios les ha impartido una nueva vida espiritual, están en esa batalla de ser arrullados por la regularidad. Por ejemplo, la regularidad en una ciudad como Cali puede ser la sensualidad, y nos estamos acostumbrando a que caminamos medio desnudos en ciudades como estas, y entonces es normal que ya mis ojos se desvíen tantas veces al día mientras mi mente está considerando ciertos aspectos sexuales, y nos arrullamos en medio de una sociedad sensual porque es repetitivo. Pero mis hermanos, no es normal. Lo que es repetitivo y lo que es periódico no es lo normal. La gente dice: pero todo el mundo lo hace, por lo tanto es normal. Los cristianos decimos: si todo el mundo lo hace y está de acuerdo a las escrituras, es normal. Pero si todo el mundo lo hace y eso no es lo que las escrituras nos enseñan, entonces eso es anormal, debe ser rechazado, y nosotros debemos de tener una postura diferente frente al tema. Pero así muchos otros aspectos de la vida, como por ejemplo el deseo del materialismo, la falta de compromiso con la iglesia local, nuestro desamor, por ejemplo. Es muy normal que las personas crean que el fundamento de sus matrimonios es el amor, cuando en realidad no hay respeto, no hay cariño, no hay una sexualidad frecuente en la que expresamos el respeto de toda la semana y que se ve manifestada en tiempos de intimidad respetables entre esposo y esposa. No hay una relación de amor y de entrega entre miembros de las iglesias, y nos acostumbramos a la desidia, nos acostumbramos a la falta de compromiso. Pero eso no es otra cosa más que lo que dice Paul David Tripp en el libro de ¿Qué estabas esperando? Estamos siendo arrullados por la regularidad de lo anormal. Estamos siendo arrullados por la regularidad de lo anormal. Mis hermanos, yo quiero decirles, nuestro estándar es Cristo. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, ni siquiera el ejemplo del más comprometido en la iglesia, del que predica. Ninguna iglesia en este plano va a poder ser el ejemplo de lo que Dios espera de nosotros. Nuestro estándar está en las Escrituras, y nosotros necesitamos recordar que solamente Cristo puede resucitarnos en medio de este mundo caído y acordarnos su vida, la que realmente nos llena, la que realmente nos sacia, la que realmente trae gozo. Necesitamos empezar reconociendo que estamos
desafiados al vivir en un mundo como en el que vivimos. Miramos las iglesias en el Medio Oriente porque persiguen hasta la muerte a los creyentes. Pero hace poco les contaba un testimonio de un misionero que fue al Medio Oriente y decía: ustedes son los verdaderos héroes. Si nos matan, nosotros no tenemos nada que perder. Ya perdimos nuestra familia, ya perdimos nuestra seguridad, pero ustedes tienen tarjetas de crédito, pornografía, celulares con un montón de distracciones. Yo no sobreviviría ahí, decía uno de ellos, en 2 semanas, no sobreviviría en la realidad de ustedes. Así que estamos tan arrullados por nuestra realidad que pasamos horas en Instagram y no nos damos cuenta que esto está adormeciendo nuestras conciencias. No nos comprometemos con Cristo y con una relación ferviente con Él porque estamos acostumbrados a que esa es la media de todos los cristianos. Y eso es una evidencia de la dimensión de la muerte. Antes era más fácil ver quién era satánico por su manera de vestir y de comportarse. Pero hoy en día todo es tan igual que es el engaño perfecto para el pueblo de Dios. Es que no es tan malo y anhelamos un estándar que logre satisfacer nuestras necesidades sociales, materiales, de placer, de comodidad, y en un arrullo. Ya no es como un estrello contra un ser con cachos y un engaño, sino que es un arrullo constante en donde nuestra comodidad, debilidad va buscando un cauce que es totalmente anticristiano. Así que una de las cosas que el apóstol Juan quiere recordarnos ante esta necesidad de ver la desesperanza de la muerte es que todos estamos frente a este acontecimiento, no solamente Marta y María con su hermano Lázaro. Nosotros heredamos la enfermedad del pecado que el Señor ha vencido en la cruz, pero seguimos en este plano lidiando con nuestra tentación, lidiando con un mundo que no favorece el plano celestial. Y necesitamos creer en la urgente necesidad de la resurrección y la vida que solamente Jesús puede darnos cada día. Cuando estemos pecando y cuando estemos sucumbiendo a nuestras tentaciones, necesitamos recordar que nosotros hacemos del pecado repetitivo porque nos hemos sentido naturales. Hemos visto cómo tal vez esto se ve con algo de naturaleza a nuestro alrededor y lo consideramos que es acorde a lo que nosotros también podemos vivir. Cristo, en pocas palabras, en nuestra realidad debe verse evaluado cada día, porque lo que estamos viendo en la iglesia local es que Cristo no tiene una respuesta convincente ante las amenazas de muerte y desesperanza que los cristianos de hoy tienen. Cuando se trata de aspectos en los que nosotros necesitamos una respuesta, la mayoría de cristianos están respondiendo, tal vez tú estés respondiendo de acuerdo a tus capacidades humanas, pero no estás confiando en que Dios puede dar vida, resurrección a tu realidad muerta. Esto tiene muchas afecciones que son graves, y es que ya que no es un accidente fuerte, lo que va haciendo es carcomiendo tus emociones hasta que la desidia se convierte en el patrón de tu matrimonio, en el patrón de tus relaciones, hasta que se vuelve normal mendigar amor, hasta que se vuelve normal los conflictos diarios, hasta que se vuelve normal la falta de compromiso, y por lo tanto lo que empieza a pasar muy directamente es que dejamos de creer en Cristo como nuestro Salvador y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Así que, ¿cuál es la esperanza que vemos en este texto? ¿De qué manera nosotros podemos recordar para nosotros en medio de este mundo de muerte la gran necesidad, pero no solamente la necesidad, sino aplicar a nuestra vida la única esperanza de vida que es Cristo? Y ese es el segundo punto, desde el versículo 20 al 44. Jesús es la única esperanza de vida. En el versículo 22 la palabra del Señor nos recuerda en esta porción: aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Entonces vemos a una Marta luchando con esa realidad que todos tenemos. Nosotros podemos ver que Cristo es nuestra única esperanza de vida, pero al igual que Marta necesitamos ser conscientes de que estamos en la lucha de creer o no creer. Un libro muy hermoso que estamos leyendo que se llama De la fluidez del Evangelio es que la fe fuerte
fluye del verdadero conocimiento de que todos somos incrédulos. Todos estamos luchando por creer realmente. Decimos creer en Jesús, pero cuando llegan las crisis salimos con nuestras propias fuerzas. Decademos, vamos en depresión, atacamos a las personas con nuestra manipulación, quitamos el amor porque no reconocemos que el Señor puede resucitar nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestro futuro esposo o esposa. El Señor puede impartir resurrección y vida. Pero la respuesta de Marta era que en el fondo, producto de conocer a Jesús como aquel que le amaba y la dimensión de quien les amaba, dice: aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y esa porción de la fe nos recuerda que el Señor está dispuesto a hacer bien a su pueblo, pero hay un instrumento que Dios usa y los teólogos lo llaman la instrumentalidad de la fe. Digamos que en el camino de la santificación, el único instrumento que Dios usa para santificar a su pueblo es la fe. Y nosotros tenemos que estar velando por cooperar con nuestro Salvador para que nuestra fe esté fuerte, para que nuestra fe tenga la mirada en Cristo como nuestro Salvador y no en nuestras propias manos limitadas. El versículo que está más adelante, el versículo 25, después de que vemos que se hace evidente que la fe de Marta estaba puesta en Cristo y no en su hermano muerto, entonces Jesús responde. Jesús contestó en medio de una conversación. Jesús le dice, versículo 23, dice: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Después de que ella expone su fe puesta en Jesús y en esa lucha interna tal vez, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y más adelante vamos a ver unas características de ese momento en donde Jesús ejecuta este hermoso milagro. Lo primero que vamos a ver es la infalibilidad de la vida que Cristo imparte. Después vamos a ver es la razón de esa vida que Cristo imparte. Y por último, el poder de la vida que Cristo da. Son 3 subpuntos en este milagro que quiero que hoy recuerdes. Y el primer punto es la infalibilidad de la vida que hay en Cristo. Lo que quiere decir esta palabra infalible es que nosotros podemos creer más y podemos creer mejor en nuestro buen Dios, porque la vida que Él imparte es una vida que es infalible. Es decir, nunca tenemos a un Dios que está dando una vida más o menos viva en el Señor. El Señor nunca está tratando de medio resucitar a alguien. Una de las certezas que tenemos es que, por ejemplo, Adán tenía una realidad neutral. Él podía pecar, pero también podía escoger hacer lo que era correcto delante de Dios. Después de la caída, el ser humano quedó totalmente depravado y su constante caminar iba de continuo al mal. Pero cuando Jesús regenera al ser humano, entonces el ser humano tiene una capacidad que nunca jamás había tenido, ni siquiera en el Edén, y es una propensión al bien. Una propensión al bien porque es ahora el perfecto, el santo, el justo que habita en él. Entonces por eso Jesús puede dar tanta certeza, porque es Él mismo diciendo este último yo soy. El 24 dice: Marta le contestó: yo sé que Él resucitará en la resurrección en el día final. Marta creía que lo que estaba hablando Jesús ahí era del día en el que Él volvería y los muertos se levantarían para ser resucitados para vida eterna. Pero el versículo 25 dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lo que está expresando el Señor Jesús es su capacidad inherente de dar vida como nadie más lo puede hacer. Jesús está usando la manera en la que Él resucita a Lázaro para hacer un gráfico de lo que pasa con toda persona que está muerta espiritualmente, pero que producto de su actuar regenerador, Él le trae a la vida espiritual. Es decir, Él decide cerrar con broche de oro su ministerio para mostrar lo que su ministerio viene a hacer en la vida de su pueblo, que estaba totalmente muerto en sus delitos y pecados. Y lo que quiere decir esto para ti hoy es que si tú estás vivo en Cristo, realmente estás vivo. Realmente tienes su vida.
Lo que quiere el Evangelio de Juan es que nosotros podamos darnos cuenta que si hay un fruto del cual nosotros deberíamos disfrutar y aferrarnos, es que Jesús con su ministerio vino a impartirte una vida que nunca jamás podrías tener. No sé si me hago entender. Estamos en un mundo muerto, en un mundo caído con graves problemas de desesperanza. Pero Jesús vino con su ministerio a dar una vida que nadie podía dar. Y cuando nosotros confiamos en esto y empezamos a cooperar con esa vida, es entonces que nosotros empezamos a disfrutar de seguir a Jesús ya no como una competencia. A ver, ¿Jesús será que me va a dar dinero? Entonces ahora sí le pongo atención. ¿Jesús será que me va a responder a mi necesidad amorosa? Entonces seguir a Jesús sí vale la pena. No, mis hermanos y amados amigos, Jesús vale la pena porque la vida que Él da es mucho mejor que cualquier oferta de lo que nosotros creemos terrenalmente que podría ser una realización. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Él expresa que Él es la resurrección, es porque Él vino para resucitar a un mundo muerto. Él no vino a entregar su vida para que tú sigas anhelando los deseos terrenales. Pero mis hermanos, es nuestra realidad. Seguimos anhelando el carro, seguimos anhelando la persona, seguimos anhelando la familia, seguimos anhelando la estabilidad, porque no dimensionamos la grandeza del regalo y el fruto de lo que Dios da a través de Cristo con su resurrección y su vida. Por eso el versículo 26 dice: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y la pregunta final de Jesús a Marta es: ¿crees esto? Y esto conecta con el gran propósito de Juan, en donde el Señor desea que tú te cuestiones. Tú puedes creer que la vida que Jesús imparte para ti es mejor que tus más grandes metas. Y ella respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Y cuando vemos este último milagro sobrenatural, lo que vemos es la conexión del Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, muy bien lo expresa en 2 Corintios 4:14, sabiendo que aquel día que resucitó el Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Lo que está graficando Jesús a través de este milagro es que la resurrección de Cristo, al igual que venció la muerte y se levantó sobre el pecado y sobre todos los enemigos de su pueblo, también será lo que su salvación otorgará a su pueblo. Él otorgará una nueva vida que solamente el poder de Cristo puede dar en su pueblo. Y lo vemos en muchas porciones. El propósito del Señor es impartir vida a un pueblo que Él había elegido, pero que espiritualmente estaba totalmente muerto. No sé si podemos dimensionar esto, pero yo no me imagino el plan soberano de Dios. Desde antes de la creación del mundo, el plan era que Dios iba a impartir vida por medio de la muerte de su Hijo. No había nada más triste, no puede haber nada más triste que un pueblo que recibe la vida que solamente Dios puede dar, pero que vive como los muertos. No puede ser nuestra verdad, no puede ser la realidad de la iglesia hoy. Jesús ha venido a morir para que tú hoy puedas vivir como Él desea, para que puedas entender que tu constante caminar es un anhelo por vivir la vida de Él. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Desde el principio del Evangelio de Juan estamos recordando que nuestra realidad en este mundo es totalmente sequía y muerte. No hay ninguno de tus propósitos que pueda darte vida. No hay ninguna de las promesas en las que tú dices levantarte, que vale la pena tener, ni siquiera tener una buena teología, una buena familia, un buen esposo que pueda darte vida. Porque estamos en un mundo muerto, porque no hay esperanza, porque la única vida que vale la pena vivir, dice Juan 1:4, está en Cristo. Solamente Él es el único receptor de la única vida que hay.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Jesús venir a morir por nuestros pecados es solucionar el problema más grave de nuestra humanidad, y es que está totalmente muerta en sus pecados, condenada al infierno, y Dios en su misericordia ha venido a solucionar el problema para que tú vivas. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es: ¿realmente tú crees en esto? Cuando miramos tu agenda, cuando miramos tus pasiones, cuando miramos tus sueños y tus anhelos, ¿esto es coherente a la vida que Dios te ha dado? ¿Tú anhelas vivir esa vida? Porque tu agenda, la manera en que inviertes tu dinero, lo que te apasiona hoy, es lo que dice realmente dónde está tu vida. Y el privilegio hermoso que tenemos hoy es recordar que Jesús vino a morir para darnos una vida que nada más podría darnos, y no tenemos que pagar por eso. Es una entrega por gracia. Él viene a ser ese único Salvador que puede resucitarnos. Juan 5:21 dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. No importa dónde estemos, no importa qué hagamos, mis hermanos, si esto es verdad, si solamente Dios puede dar vida, a nosotros lo único que nos debe importar es examinarnos de tal manera que nosotros podamos saber si estamos vivos. Tú te das cuenta que un niño está vivo porque llora, porque está sorprendido de que salió, porque quiere comer, porque está creciendo, porque ama a sus padres. Nosotros no podemos decir somos cristianos si nosotros ni siquiera establecemos una diferencia entre estar ahí dentro del vientre de un mundo caído a realmente decir: wow, esto era la vida. Que así como un niño recién nacido podamos caer en lágrimas por el privilegio de estar vivos en Cristo, porque el alimento no adulterado de la leche de la palabra de Dios es nuestro deseo diario, a pesar de que luchamos con distracciones como un niño pequeño lo haría, a pesar de que está distraído en diferentes cosas y necesita ser enseñado. Su esencia por su nuevo nacimiento es la pasión por la leche espiritual. Si eso no está en tu vida, tú necesitas evaluar si naciste de nuevo, si tú estás creciendo y hoy eres un cristiano que está evolucionando, es porque la vida de Cristo está en ti. Y lo podríamos preguntar a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Estamos hablando de algo muy serio. No es algo con lo que nosotros podamos elegir tal vez las vacaciones siguientes o la siguiente adquisición. Es que la persona que realmente no esté viva, por más cosas buenas que haga, no tiene la vida de Cristo. Y el problema grave de no tener la vida de Cristo es que la única manera en la que nosotros somos amados por Dios es cuando nosotros se nos ha otorgado la vida del único, aquel Hijo amado que Dios tiene, Cristo mismo, el único motivo de la aceptación de su pueblo. Así que los que no tengan esa vida, así como dice Juan 3:36, la ira de Dios permanece sobre ellos hasta el día de juicio, en donde esa ira se derramará por la eternidad sobre esas personas que no tienen la vida. Eso no solamente es una motivación para la evangelización de nuestros seres amados, sino que es un profundo hoyo de tesoro invaluable en donde yo estoy brotando de gozo y alegría cada día, porque mi alma no está siendo objeto de la ira del Dios viviente, y en lugar de eso yo recibo amor y recibo gracia. Y anhelo saber que si Dios me ama, si Él es el creador del universo, si Él vino para morir en la cruz, para interceder, como decía la canción, que Él estaba intercediendo para que tú no fueras condenado en el infierno, yo hoy anhelo esa vida.
Yo no solamente estoy imaginando lo que pasa el domingo, yo imagino cuál sería mi vida en los años que vienen si Dios me ama. Si Dios me ama, yo anhelo ver cómo Dios resucita mi matrimonio. Yo no me dejo arrullar por esa constante indiferencia, por esa constante diferencia que nos divide. Yo no me dejo arrullar porque mi vida constantemente es un anhelo por tener más dinero, porque ese dinero se podrirá. Y la vida verdadera saldrá a la luz cuando el Rey de Reyes venga por aquellos que tienen la vida de Cristo. Si tu corazón no está palpitando por las cosas de la vida eterna, entonces es necesario que, si tú nunca has sentido ese pálpito, nunca hay un deseo por su palabra, hoy sea el día en el que por favor tú te arrepientas. Porque vas de camino al infierno, porque la ira de Dios está sobre ti. Él solamente está reteniendo su ira para no enviarte desde ya al infierno, para que en este mismo momento no se abra la tierra y te trague el mismo infierno. Pero por otro lado, si tú realmente has recibido la vida, si tú realmente eres receptor de esta resurrección y vida, tú no lo puedes tomar de cualquier manera, amado. Tú tienes que tomar esto como el regalo invaluable que tú todos los días destapas. Hay infinitas implicaciones para ti, y que cada vez que tú deseas ver esas implicaciones de la resurrección y la vida, tú estás avanzando en el gozo de lo que produce esa vida. Romanos 5:21 nos recuerda esta verdad de que Jesús es la única esperanza de vida, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Cristo Señor nuestro. Mis hermanos, nosotros necesitamos ver un pueblo cristiano cada vez más despierto a la vida que tiene. Él está reinando con poder en la vida de su pueblo. Su pueblo está avanzando como un ejército que anhela y desea sus propósitos. No podemos estar adormecidos por las propuestas vanas, llenas de muerte, engaño y desesperanza, pintadas de billetes y sueños pasajeros, de amores ilusorios. Necesitamos ser un ejército que entiende que está gobernado por la vida que Cristo ha impartido. Nosotros no somos neutrales como Adán. Aquellos que Dios ha salvado tienen una propensión hacia el bien. Nos interesa ponernos de acuerdo como iglesia para ver la extensión del reino, para creer cada vez más y mejor, para ayudar a los otros a creer más y mejor, porque no estamos hablando de un producto, no estamos hablando del siguiente producto en la revista, estamos hablando de la vida que solamente Dios puede impartir, que solamente existe un Dios verdadero, que ese Dios volverá, que tiene un pueblo y usará a ese pueblo para su gloria. Así que, mis hermanos, el Evangelio es la historia de un Dios que a través de su Hijo devorado en esa cruz por la muerte, con su gloriosa vida, gobernando aún sobre la muerte, cuando la muerte pareció tragarse con su fauce al Salvador, la vida de nuestro gran Rey emergió de la tumba, devorando al mal, aplastando los poderes del infierno, para que tú hoy puedas vivir como Dios quiere que vivas. No arrullado por las banalidades de este mundo, sino tu corazón palpitando por aquel que dejó su trono para morir, para que tú hoy vivas. Y por eso en la iglesia nos ponemos de acuerdo, por eso nos interesa lo que pasa aquí, por eso evangelizamos, porque la gente tiene la ira de Dios sobre ellos, mientras invierten todo su dinero en cosas materiales, mientras depositan toda su vida en estudios y planes terrenales, se están perdiendo de conocer la vida, no conocen el amor, no entienden qué es la familia, no saben qué es ser hombre, no saben qué es ser mujer, y a nuestro alrededor tenemos una gran muerte. No estamos hablando de una ciudad adormecida, realmente están muertos.
Y si nosotros entendemos que nuestro propósito de que Dios haya dado resurrección y vida es que nosotros somos ese instrumento que Dios usa para predicar la vida que solamente Dios puede impartir, entonces yo no tengo otro propósito más especial que dejar en segundo orden mi trabajo, mis sueños, para poner en primer orden, cooperar con la extensión del reino de Dios, porque ese rey volverá y en ese día todos entenderemos que Él debe ser nuestra prioridad. En el versículo 31 dice que María se levantó deprisa y salió, y la siguieron suponiendo que iban al sepulcro. El segundo punto es, primero, la infalibilidad de la vida que Dios puede dar. El segundo punto que nos ayuda a fortalecer esto de que Dios y Cristo es la única vida y esperanza, es la razón de la vida de Cristo. La razón por la cual Dios da vida está en el versículo 33, cuando la multitud fue detrás de María porque tal vez creían que iban a llorar al sepulcro. María expresa al Señor: Señor, si hubieras estado allí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 33, cuando Jesús la vio llorando, oigan esta escena. Lo más hermoso que tenemos frente a nosotros no es un Dios lejano, sino que el Señor Jesús la vio llorando, y los judíos que vinieron con ella llorando. Imagínense la escena, una mujer llorando, viniendo ante los pies de su Salvador, otros amigos llorando con él. Jesús se conmovió profundamente. La palabra conmovió nos dice que en el fondo de sus sentimientos humanos, de su carácter como Dios encarnado, dice que Él no se conmovió de cualquier manera, sino que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Mis hermanos, Jesús no está triste porque Lázaro solamente ha muerto. Él sabía y tenía la certeza de que el plan de Dios era esa escena. Él mismo lo planeó para resucitar a Lázaro. Pero la tristeza de Jesús es ver un pueblo afectado por las consecuencias del pecado y la muerte. La muerte nunca fue el plan del Señor. Y nosotros hoy tenemos la certeza de que tenemos un Dios conmovido por lo que está pasando en tu vida cada vez que eliges pecar. Un Dios conmovido de lo que está pasando en tu ciudad cada vez que eligen otra cosa que no es Dios. Y entonces Jesús pregunta: ¿dónde le pusieron? Y entonces dice que Jesús lloró. Jesús lloró profundamente conmovido. Entonces Jesús ora y, dando gracias al Padre, llama a Lázaro de su tumba. Y en el momento en el que Él llama a Lázaro, Él muestra la evidencia de cómo se aplica la misericordia de Dios para con su pueblo. Tenemos la certeza de la vida que Dios puede dar porque tenemos un Dios conmovido por nuestra muerte. Cuando tú estás en tus situaciones, tú no tienes un Dios indiferente. Estamos frente a un Dios que se conduele de tus flaquezas, de tus errores, de tus pecados. Jesús está conmovido por las causas, las implicaciones del pecado en tu vida y lo que te rodea. En un mundo de muerte y desesperanza, tú necesitas recordar que Cristo es tu única resurrección y tu vida. Por lo tanto, tú no puedes ser un pueblo arrullado por la regularidad, sino debes ser un pueblo activo en creer y vivir para la gloria de Dios, un pueblo que está invirtiendo en su fe y un pueblo que está ayudando a otros a creer. Por último, lo que nos ayuda a enriquecer esta verdad de que solamente en Jesús hay vida es el poder de la vida que Cristo da. El versículo 41, después de la instrucción de Jesús, el versículo 38, Jesús dice: profundamente conmovido fue al sepulcro. Era una cueva y tenían una piedra puesta sobre ella, y dijo: quiten la piedra. Y Marta, hermana del que había muerto, dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Y Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Mis hermanos, esta escena es una oportunidad que nosotros tenemos para mirar a aquellas personas, situaciones y propios pecados personales
que ya huelen mal, que no hay esperanza, que no hay ninguna posibilidad que tú creas que eso puede cambiar, para una oportunidad en la cual el Señor se glorifique trayendo resurrección y vida, donde no había nada de esperanza. Dios es perfecto para hacer este tipo de cosas. El versículo 41 nos recuerda el acontecimiento en donde las personas creyeron, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y la expresión de Jesús diciendo Lázaro, sal fuera, nos recuerda la misma manera en la que las cosas que no eran vinieron a ser, como nuestra creación, en donde todo fue hecho con la voz del Rey. Él solamente tiene que decirlo, Él solamente tiene que ordenarlo, porque Él es el que gobierna aún sobre la muerte. Y el que había muerto salió, versículo 44, los pies y las manos atadas con vendas y rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. La razón por la que Jesús está llevando a cabo toda esta escena, así como lo expresa el versículo 42, es para que crean. Así que nosotros podemos recordar que el poder de la vida que Cristo da es superior a cualquier circunstancia que hoy vivas. Y cualquier circunstancia que hoy vivas puede ser el escenario en el que la gloria de Dios se manifieste, para que tu fe sea fortalecida, pero para que tu familia también crea. Dios va a glorificarse en la vida de su pueblo, el pueblo que cree que Él es la resurrección y su vida, para que la gente crea. Tú has sido salvado para que el actuar de Dios, producto de tu fe, sea el instrumento que Él use para extender su gloria en esta ciudad, en tu familia, en tu hogar, en todos los lugares en donde tú estás, en los cuales Dios te ha puesto, para que las personas crean. Mis hermanos, la raíz del pecado desde Adán es que Adán y Eva dejaron de confiar en que el amor de Dios era suficiente para ellos. En esa duda la serpiente implantó una mentira y les dijo: con que Dios les ha dicho esto. Y entonces argumentó: lo que Dios quiere es esto, y puso en duda la bondad de Dios. Nosotros tenemos certeza de que solamente en Jesús hay vida. Primero porque Él tiene el único poder que hay sobre la faz del universo, y es que sus órdenes son infalibles. Pero también nuestro objeto de fe no es un objeto de un Dios que solamente es poderoso, sino que está lleno de gracia. Él está conmovido con la realidad de tu vida, de tu familia, y no estás solo. Pero por otro lado, finalizamos recordando que Él tiene un poder sobrenatural, que no hay realidad que le quede grande. Él es Dios y puede dar vida en donde tú menos lo esperas. Mis hermanos, la única razón por la cual tú eliges el pecado, la falta de fe y la tentación, la cual eliges el legalismo, el libertinaje, la única razón por la que nos aferramos al dinero, la única razón por la que mendigamos amor, la única razón por la que quitamos amor, la única razón por la que reaccionamos ante cualquier mínima ofensa, es porque nosotros dejamos de confiar en el gran amor de nuestro Dios, que hace justicia, que provee, que nos ama, que tiene un futuro para su pueblo, que pueda dar resurrección, que puede dar vida. Entonces, mis hermanos, el objetivo del Evangelio de Juan es ayudar a su pueblo a entender que el único instrumento en la santificación que nosotros necesitamos hacerle mantenimiento, enriquecer y fortalecer es la fe, porque estamos en un mundo de muerte y desesperanza, y necesitamos todos los días recordarnos que solo en Cristo y nada más que en Cristo nosotros podemos tener resurrección y vida verdadera. De resto estaremos dando pasos de muerte, estaremos siendo adormecidos por nuestros placeres, por nuestras distracciones. Necesitamos ser un pueblo activo en creer y vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Enriqueciendo nuestra fe,
haciendo las cosas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y ayudar a otros a creer. Y por eso finalizo esta predicación con el tercer punto, que dice la perseverancia en un mundo de muerte. Estamos viendo tal acontecimiento en donde Jesús con su voz está levantando un muerto de la tumba, la multitud lo está viendo, la ciudad está estremecida. Hay un hombre que está levantando muertos con su voz. Pero miren lo que pasa en la siguiente escena. Versículo 45 dice: pero muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos se fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y la reacción de esta ciudad, que estaba viendo la manifestación de su único Salvador, la única esperanza de su realidad muerta, la única esperanza de conocer realmente qué es la vida, el amor y todo lo que realmente Dios puede dar, la misericordia, empiezan a conspirar. Versículo 48: si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán. Entonces miren lo que expresa el texto, que también es un espejo hermoso para nosotros. ¿Cuál era el verdadero miedo de ellos? Los romanos, dice: los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ellos tenían más miedo a lo que podían perder. Mis hermanos, este mundo y la muerte que nos rodea nos va a decir constantemente: si sigues a Jesús de esa manera, vas a perder tu seguridad económica. Este mundo constantemente te va a decir: si sigues a Jesús de esa manera, te vas a quedar soltero. Este mundo constantemente te va a decir: si sigues a Jesús de esa manera, en tu matrimonio te van a humillar, no te dejes. Este mundo constantemente te está trayendo mensajes de muerte. Pero lo que los cristianos necesitamos recordar es que si nosotros morimos al mundo, entonces realmente tendremos la vida. Necesitamos no ser como estos judíos. Ellos estaban tan aferrados a lo que habían conseguido en su nación y en su tradición, que no estaban dispuestos a investigar que delante de sus ojos estaban teniendo la esperanza de la vida. Dios mismo se había encarnado para que ellos lo vieran, pero sus tesoros estaban tan aferrados a un pedazo de tierra, a posesiones, a amores, que no pudieron ver a su Salvador. Versículo 49: pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote este año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Este hombre, sin entender, había expresado que la esperanza para tu vida, que ama más la muerte de este mundo que mi vida, que ama más la muerte y los deseos de este mundo, había de tener una esperanza. La consecuencia de una vida que no elige a su Salvador, sino que atesora la muerte, es esa ira sobre ellos. Y eso te incluía a ti y me incluía a mí. Pero ese hombre, sin saberlo, expresa la esperanza que hay para ti y para mí y para el pueblo que Dios ha llamado, y es que Dios toma un cuerpo humano para morir por su pueblo, para que a causa de la muerte y nuestra falta de fe nosotros no muramos, y Él paga por nuestra realidad llena de muerte y pasión por todo menos por Dios. Por cuanto ese estilo de vida ofendía al verdadero Dios, y además de eso le entrega la vida de aquel que en cada segundo de su existencia palpitó por vivir en la vida que solamente su Padre podía dar: Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a una región cerca del desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Mi hermano, mi amado, tú necesitas hoy tomar una decisión, ya sea que hayas experimentado esa vida nueva en Cristo o no. Tú podrías evaluar tu vida, ¿qué muestra?
Estás adormecido en tus actividades y anhelos materiales constantes. Tus deseos de ser acompañado, de ser amado, de ser alguien, de tener un nombre. ¿O realmente vas a creer que solamente en Jesús hay resurrección y vida? ¿Cómo nosotros podemos vivir en eso? Primeramente, nosotros no podemos normalizar el arrullo de la muerte a nuestro alrededor. Tenemos que entender que en este punto de la historia de redención, Satanás es experto en arrullar. Él no va a manifestarse como algo terrible, va a manifestarse como algo bueno, como el moralismo, como la religiosidad, como una familia buena, como un trabajo excelente, como actividades, y te va a tener distraído con lo que tú crees que es bueno. Y vas a empezar a normalizar que cada vez estés más cansado para buscar al Señor, que cada vez postergues más tus tiempos de acercarte a la fuente de vida que es su palabra, que cada vez normalices más estar tan ocupado que no tienes tiempo para comprometerte con la única embajada de este Dios que ha traído resurrección y vida, que es su iglesia. Que hoy sea el día de arrepentimiento. Satanás va a atacar tu fe, porque la fe es el instrumento de Dios para salvación, para santificación y para bendición de ti y de tu familia. Y si Satanás tiene que darte comodidad para que tú nunca enriquezcas tu fe, lo va a hacer para que estés tan cómodo, que vayas adormecido, perdiendo el privilegio que Dios te ha dado de ser hijo. Los afanes de este mundo, como dice la parábola de la semilla, van a ahogar esa planta que ha nacido. Si los deseos de nuestro corazón no están de continuo en examinación y en un anhelo de Señor, por favor ayúdame, porque sabes que esto no es tuyo, pero lo amo, porque quiero perseguir esto, porque creo que ahí hay vida, Señor, no puedo verlo, lo único que quiero es perseguir esto. Yo lidio con esa realidad, mis hermanos. Pero así como Marta, así como María, nosotros necesitamos, en medio de la muerte que nos rodea, caer cada mañana frente a los pies de nuestro Salvador y decir: Señor, anhelo el mundo, anhelo el placer, anhelo el materialismo, pero en el fondo de mi corazón yo sé que solamente hay resurrección y vida en ti. Señor, dame tu vida. Te necesito, porque mi alma sedienta quiere beber de pozos podridos y sedientos. Estoy buscando vida en lo material, estoy buscando vida en los placeres sexuales, estoy buscando vida en la pereza, en la procrastinación. Señor, hazme sentir la urgencia de vivir como a ti te agrada. Y que ese sea nuestro anhelo diario, que nos duela ver que no estamos entregando más por Cristo, que nos duela ver sillas vacías, que nos duela ver pereza por la palabra de Dios. Y que sin importar lo que suceda, nosotros cada mañana podamos decir: Señor, no tengo ganas de orar, pero aquí estoy porque solamente tú eres fuente de agua viva. Y estoy sediento. Que conocer a Cristo incremente nuestra fe, que la palabra tenga el poder de sacudir los cimientos de tu comodidad, y que tu fe cada vez sea una fe sólida que inspire a otros. Que yo venga cada domingo a escuchar la predicación, porque Dios viviente está hablando a la iglesia hoy y está recordando que la iglesia está adormecida, pero que el Rey sigue siendo fiel para levantar a un pueblo para sí, para glorificarse. No importa la ciudad en la que estamos, no importa la realidad en la que te encuentras, Dios sigue siendo fiel, sigue reinando con poder. Él está con su pueblo, y en medio de tu muerte, Él es la resurrección y la vida. Estamos confiados, no estamos derrotados. Nuestros pies están sobre la roca. Solamente Él es infalible en poder. Así que, mi hermano amado, te ruego, comprométete con su palabra. Comprométete con tiempos con Él. En un mundo de muerte y desesperanza, Cristo es tu única resurrección y tu única vida.
Haz todo lo que sea necesario para fortalecer tu fe, porque si no el adormecimiento va a tomar el control de tu propósito. Necesitas más tiempo en la palabra, necesitas más libros, necesitas más comunión con creyentes, necesitas de la iglesia, necesitas ser pastoreado, necesitas ser discipulado, necesitas unirte con más creyentes que están entendiendo que la vida no es esto que vemos. La vida es Cristo, nuestro Rey, que volverá. Gloria al Señor. No será fácil, pero el Rey lo hará posible, porque Él es la resurrección y la vida. Gloria al Señor. Estamos seguros. Oremos al Rey mientras preparamos la